Estamos grabando, maestro, y Dale. eso como respaldo, y ahorita vamos a estar en vivo sí, en YouTube. Espérame un pequeño segundo. Listo. Me dicen que ya falta Sí, poco. ok. Ya, ok, arrancamos. Estamos en vivo. Y bueno, del equipo de trabajo de La Soga y la Horca, de toda producción y comité ejecutivo, le damos la más cordial bienvenida al maestro eh, Jorge. Por consiguiente, ustedes bien saben que todo este tipo de charlas interactivas entra dentro del marco de lo que producción ha tenido a bien denominar la cultura en tu casa. Como bien saben y como es menester, vamos a hacer una pequeña reseña de nuestro invitado, puesto que es un hombre sumamente relevante y que ha dejado una huella imperecedera en nuestro país. Como ustedes bien saben y del común saber, don Jorge es magíster en literatura peruana y latinoamericana por nuestra queridísima Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde, y usted nos va a desmentir o no, eh, ¿sigue actualmente un doctorado o lo ha culminado? ¿Me va a disculpar Eh, por ello? sí, en diciembre culmino el doctorado. Ya ve, maestro, gracias. Además de ello, ha publicado en el año 1995, Ribeiro, La Palabra Inmortal, el cual es un libro de lectura obligatoria para cada uno de nosotros y que al momento en que lo releemos siempre encontramos tópicos diferenciados que nos dedicamos a ahondar de manera muy propia. Y como no, Vargas Llosa, La mentira verdadera, como ustedes bien recuerdan, es prácticamente reciente, en los albores del año 2017. Asimismo, ustedes recordarán además esa edición de Julio Ramón Ribeiro, La respuesta del mudo, que es del año 98, y un poquito más antiguo, Mario Vargas Llosa, entrevistas escogidas. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradezco tu interés por conversar acerca de algunos trabajos que he realizado y espero que sea una interesante charla y que podamos aprender algo más siempre sobre las letras. Nosotros cuando hemos consultado ahí en producción, uno de nosotros tuvo la magnífica idea de titular el arte de hablar con los escritores, puesto que usted no solamente conoció esa figura ahora mítica, un poco inalcanzable, que nosotros solamente podemos tener esposos de acercamiento, pero usted lo tuvo de primera mano, no solamente pudo interactuar a una temprana edad, como son los 21 años, sino que además de ello, y como si fuera poco, le realizó 6 entrevistas, las cuales una es más exquisita que otra, y no hay un orden cronológico en poder consultarlas, porque todas te dan vertientes mixtas y de todo tipo. Y es más, usted llegó a realizar algo tan entrañable, algo tan íntimo, que computa una amistad más que cordial, como es jugar el ajedrez con el flaco, el cual nosotros recordamos porque en muchas casas de estudios, sobre todo en bibliotecas, se encuentra su foto, su fotografía, no sé si con su permiso de usted o no, pero ahí está. Y cómo no, usted pudo conocer de primera mano ese núcleo familiar, sabiendo que la familia es lo más íntimo, porque a veces hay comportamientos entre nuestros comunes que no lo logramos evidenciar a la masa, a la gran mayoría, aunque sea de los lectores,
por algo tipo de una especie de binomio entre pudor y, como no, entre cuidado, porque como decían, se podía malinterpretar. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos, maestro, de la vida de Flaco y sobre todo de su gran legado, eh, de su gran obras literarias que no solamente la han llenado de satisfacción, sino, si nos podría decir cuál es eh, ese gran porqué? A ver, fíjate, como bien señalas, yo tenía 21 años cuando conocí a Julio Ramón Ribeiro. Él tenía 63, un poco menos, y había una gran diferencia de edad, pero para mí era ya un mito, ¿no? Una persona a quien yo disfrutaba como lector, y había visto su foto en las solapas, en algunos recortes de diarios. Conversar con él para mí fue impactante, me llenó de emoción poder conocer a un gran escritor. Eh, Él decía que no lo era y decía que yo perdía mucho tiempo revisando su obra, pero creo que en el fondo era una falsa modestia. Eh, bueno, y cada vez que lo veía, para mí era alguna celebración personal, ¿no? Frecuentaba su casa. Él pasaba, los últimos años pasaba la mitad del año en Lima, en Barranco, un departamento del sexto piso, con vista al mar, y la otra mitad la pasaba en París. Pero eh, al final se despidió de París, una galería de arte, frente a un grupo de amigos con quienes se reunía los viernes, entre ellos Alfredo Pita. uh, y bueno, empezó a vivir acá en Lima, aunque ya había dejado de interesarse por el cuento, estaba más centrado en escribir su autobiografía, de la que publicó 2 capítulos y una introducción. Y también está también enfocado en sacar su diario personal, algo raro, algo infrecuente, pues no se suele publicar en vida. Ahora un poco más, ¿no? Andrés Trapielo, por ejemplo, un escritor español, publica su diario en vida, y lo ha hecho también Héctor Albat Falcioni, colombiano, pero entonces no era muy común, y ha quedado registrado por los lectores como una obra maestra, el diario, al lado de sus cuentos y de prosa patria, ¿no? Tanto así que cuando publica Saiz Barral, se interesa Saiz Barral por publicar la obra de Ribeiro, elige estos 3 libros por sobre otros, y hemos visto que hace poco Random House ha sacado un volumen de sus cuentos completos, y imaginamos que publicará su diario y luego Prosas Patrias. Eh, es lo más valioso para muchos de la producción de Ribeiro, que comprende también teatro, novelas, eh, artículos periodísticos, ¿no? Entonces, como vuelvo a remontarme, yo veía a Ribeiro como una persona sumamente delgada, tímida. uh, Caminaba por su sala, dando vueltas. Cuando le hacía algunas preguntas se ponía a fumar. um, Siempre me pareció una persona muy inteligente. He conocido a mucha gente después, y la impresión que tengo es que era una persona muy inteligente, muy aguda. Uh, También algunas cosas un poco que no comparto, por ejemplo, su visión un poco ligera de la desaparición de estudiantes y un profesor de la Cantuta, cuando dice, por ejemplo,
no se sabe bien qué es lo que ocurrió con ellos, pues parece que incluso podría decir que fueron secuestrados por los extraterrestres, ¿no? No me pareció muy serio eso. Bueno, mientras yo compartía conversaciones con él, em, nunca yo fumé, nunca me invitó un cigarrillo, tampoco una copa de vino. Em, Había una gran diferencia de edad, yo estaba en la universidad, y bueno, no teníamos eh, esa afinidad por esos ah, pequeños placeres, digamos, ¿no? Eso no era así, por ejemplo, con Guillermo Niño Guzmán, con quien se reunía con frecuencia para beber en algún bar como La Noche, que es un bar barranquino, o ir de bicicleta con algunos escritores mayores, ¿no? Entre ellos eh, Fernando Puero y Niño Guzmán, y bueno, Antonio Cisneros también, a quien Blanca Varela bautizó como los Regios. Ese fue el último Ribeiro, el Ribeiro que yo conocí un poco más relajado, que había dejado de ser diplomático en 1992 tras el golpe de Estado de Fujimori y se había entregado un poco a ser menos acartonado, pues había sido diplomático durante 3 décadas más o menos, desde el año 71, durante el gobierno de Velasco. Bueno, y entonces estaba un poco entregado más a esos disfrutes, eh, y yo era la persona más joven de su entorno. Um, a los miembros de su generación, a la generación del 50, los trataba, eh, pero, por ejemplo, Jorge Puccinelli, ¿no? O Hernán Cortés, amigo y dramaturgo, pero se sentía mejor con una generación más joven, ¿no? Como les digo, Antonio Cisneros o Guillermo Niño Guzmán. Yo era pues, mucho más joven, y mi frecuentación era de discípulo a maestro que se centraba más que nada en hacerle preguntas acerca de su obra, y también hacerle pequeños favores, conseguirle libros, o sacarle fotocopia de algunos de sus trabajos, etcétera, ¿no? Eh, Eso era mi pequeña función. Mire, en lo personal, le voy a ser muy sincero, hace un par de años yo tuve bien encontrar un pequeño texto de, Uy, como le comento, hace un par de años tuve bien encontrar un pequeño texto de investigación y ahí encontré un concepto que era entrevista en profundidad. A sinceridad, al principio me sorprendió e imaginé que se trataba solo de una forma casi elegante de llamar a las conversaciones intensas y de fondo, entrevista de profundidad. Sin embargo, poco tiempo después comprendí que estaba totalmente equivocado, puesto que más allá de tratarse de una mera terminología que dimensiona el contenido de una entrevista, tiene una intencionalidad que va más allá. Es como una especie de aspecto principal y que engloba un tipo de técnica que es adentrarse a la vida del otro, pero no solamente ello, puesto que es penetrar esas capas más sensibles, detallar en lo trascendente y cómo no descifrar, que creo que es lo más complicado de todo, porque con ello uno puede encontrar esos gustos, esos miedos, esas satisfacciones, las zozobras y esas alegrías más significativas y uno lo puede connotar en usted. Por ejemplo, en su libro de, de Ribeiro, uno encuentra casi una construcción paso a paso de manera muy minuciosa y la experiencia de usted uno la puede palmar de primera mano. Entonces, yo creo que usted en primer momento, como bien nos dice, tuvo un cierto tipo de distanciamiento, pero de ahí la plática se mantuvo prácticamente entre iguales. O sea, sabemos que hubo encuentros totalmente reiterados,
face to face, cara a cara, y fue tan así que sus reuniones se orientaron hacia una comprensión de perspectivas que, la verdad, y como se dice ahora con todas sus letras, creo que muchos, hasta de la generación del 50, no podía connotar a Ribeiro de esa forma. ¿Usted lo toma también así? ¿Usted después de los años ha logrado dimensionar esa labor tan ardua y cómo desde ese primer momento para adelante ya le quedó como una batuta para usted poder ser un poco más eh, em, meticuloso, más detallado? ¿Ya tenía los conceptos previos en su mente? Bueno, elogiosas. Eh, yo era un lector asiduo de diarios, gracias a mi padre, que compraba muchos periódicos, era abogado, y gracias a él pude leer a muchos autores peruanos. Bueno, y veíamos, por ejemplo, a Alfonso Tealdo, ¿no? Que un gran entrevistador que trabajaba en Pantel, Panamericana Televisión, y también apreciábamos mucho la labor de César Hildebrand, ¿no? Mm, bueno, cuando conocí a Ribeiro, tuve el fuerte deseo de quedar bien ante una figura tan imponente. Revisé en los archivos del diario El Peruano, donde hacía prácticas, dicho sea de paso, un magnífico archivo de recortes. En esa época no existía Google, que con unos teclas puedes encontrar muchas entrevistas acerca de un personaje. Ahí todo estaba en folders. Y luego tuve la generosidad, la uh, generosa actitud de Juan Antonio Ribeiro, que me proporcionaba recortes, de manera que eh, unido a mi enorme interés por saber más de Ribeiro y a la gran cantidad de información que tenía, eh, se produjo esta serie de conversaciones. Luego yo, otras entrevistas, eh, siempre ligadas al ámbito cultural. El ámbito político siempre lo he rechazado porque me parecen deshonestos las personas, los sujetos que están en ese ambiente. Eh, y veo con mucho interés. Luego también he ofrecido cursos de entrevistas en las universidades y he valorado mucho el trabajo de distintas periodistas extranjeros, desde Oriana Fallaci, la italiana, uh, por ejemplo, también a, a una gran cantidad de personajes importantes, ¿no? No solamente es tener un buen entrevistado, sino también lanzarle buenas preguntas. Y en la universidad tuve como maestros a César Leva, ¿no? Periodista de izquierda, aunque yo nunca he sido de izquierda, a pesar de que he estudiado en un colegio nacional o una universidad pública, como la Universidad de San Marcos, y he estado rodeado de gente de esa tendencia. Yo nunca he compartido esos pensamientos, pero respeté siempre a César Levano. Y bueno, otro maestro que tuve fue Manuel Jesús Orbegoso, quien había tenido la oportunidad de haber conversado con, no sé, con muchísima gente, ya que él trabajó en el diario El Comercio, había conversado con Madre Teresa, con Pelé, con García Márquez, había viajado casi todos los países del mundo, le había dado 9 vueltas al mundo, ¿no? Entonces, para mí ambos fueron inspiradores. Eh, y entonces te cuento todo esto porque fue ese el contexto el que motivó que yo hiciera esas entrevistas. Y a partir de la muerte de Ribeiro, lo único que he hecho es difundir su obra. Eh,
escribiendo artículos, ofreciendo conferencias. am, eh, y bueno, al inicio Ribeiro estuvo un poco relegado, también debido a que desde que falleció en 1994 hasta 15, 20 años después no se publicaron sus cuentos. Entonces, el 2004 me parece que recién sale en Seis Barral, eh, en 2 tomos en el Perú y un tomo en España, los cuentos completos. Fíjense, hubo mucha gente que dejó de leer a Ribeiro. um, y eso porque hubo un descuido de parte de la familia, en fin, algunos consideraron que la viuda de Julio Ramón Ribeiro, Alida Cordero, había estado boicoteando, vengándose de Ribeiro porque se separaron en la etapa final del escritor. Y, pero esa pregunta también se la hice a ella y me dijo que no. Y el asunto es que después de esas nuevas ediciones de los cuentos completos, hubo un renacer de interés por su obra. Y ahora me place, me alegra mucho que esta, esta obra tenga mayor dimensión, mayor interés, y felicito a los clubes dedicados a investigar su obra, su trabajo. Entonces, yo feliz con ello. Veo tesis, libros que se publican y ahora las obras de Ribeiro también se reeditan. Bueno, me alegra bastante, y siempre encuentro cosas que no se agota, es inagotable este universo literario, ¿no? Detalles que no había advertido, ¿no? Hace poco salió la nueva edición de Random House y al releer, al revisar su obra, por ejemplo, nuevamente, no sé en cuántas veces ya he leído sus cuentos completos, pero sí encuentro algunos detalles que no había advertido, o tras conversar con mucha gente relacionada con su vida, veo algunos contactos más fuertes entre la obra y el autor, ¿no? En fin, siempre, en resumen, siempre hay algo nuevo que me deslumbra, ¿no? Y ello me desencadena dos tópicos. Uno de ellos es que se puede decir que se llega a un punto en el cual se debe contar con la colaboración in situ o si no posterior del entrevistado y más que todo se puede revisar o se puede rehacer como hacen algunos. Eh, mm, claro, eh, bueno, es evidente, por ejemplo, que el Quijote tiene diversas lecturas, ¿no? O, por ejemplo, los marxistas, nuevos críticos, los feministas, y pasa lo mismo con la obra de Ribeiro, ¿no? Eh, cada generación está en busca de otros intereses. Y en el caso de nuestro escritor, él mismo decía que más valor le daba a lo que encontraba el lector que lo que que la intención del propio escritor, ¿no? Entonces, eso también me parece muy, muy válido. Eh, Hay un tópico que son las prosas apátridas, que es un diferenciado que resulta muy una delicia en sí, porque es muy ameno, muy cómplice, muy gustoso y tiene un talante entre propio y ajeno a Ribeiro. Y es tan, sí.
Sí, sí, así es. Ya, Ah, sí, bueno, Prosas Apátridas es un libro que no fue planificado, no se hizo eh, en el camino. El autor tomaba notas sin intención de escribir, de publicarlo como libro. Algunos textos pertenecen a su diario personal. Uh, es evidente que algunos textos tienen por lo menos media docena de textos del diario personal, de entradas del diario personal, son muy parecidas a lo que apareció, a lo que aparece en Prosa Pátridas. Y eso que el autor eliminó, ¿no? Se le escaparon, digamos, no debieron haber estado en su diario, quizá de haberlo advertido, creo que hubiera eliminado eso, ¿no? Bueno, entonces es un libro que se fue haciendo y se fue enriqueciendo con nuevos textos. Al inicio fueron 79, 89 y después 150 y finalmente 200, ¿no? Pero con 200 ahí se quedó, ¿no? Pese a que más adelante surgieron algunos textos que podrían haberse incorporado. Creo que Rivero valoraba mucho eso, números redondos, ¿no? O 20, en sus novelas también 24 capítulos, y para sus cuentos completos él pensaba llegar a 100, ¿no? Uh, eh, en la edición de Alfaguara incorporó varios cuentos en comparación con la de Mía Batres, y creo que de haber vivido Ribeiro hubiera completado 100 cuentos, ¿no? ah, Bueno, él era un poco, eh, tenía esas ideas, sin embargo, que también hay la otra cara, que es un autor que no concretaba muchos proyectos. Como señalé hace rato, su autobiografía quedó inconclusa. Varias novelas pasaron, con varias novelas pasaron lo mismo, pasó lo mismo. Um, por ejemplo, Atusparia fue un libro inicialmente que fue pensado, fue desarrollado como novela y al final acabó como obra de teatro. Llegó a tener más de 100 páginas este proyecto y le había demandado bastante tiempo e investigación, ¿no? Acerca de este cacique que en 1885 se rebeló ante Manuel Iglesias. En fin, eh, y, y varios cuentos que quedaron en el camino, ¿no? No llegaron a la orilla. sí. Y uno puede connotar que de vez en cuando, y quizás a lo largo de muchas páginas y muchos años de su diario, el flaco no solamente, como usted bien dice, reflexiona con cierta melancolía sobre esa incapacidad para escribir esas grandes novelas abarcadoras, totalizadoras, que se iba publicando casi todos los miembros de esa generación latinoamericana. Vemos que en algún momento el Flaco anota que los lectores y los críticos europeos en sí prefieren a novelistas de ambición épica, eh, y en cambio él queda prácticamente, por así decirlo, relegado a ella, porque Ribeiro, como bien sabemos, tiende a la escritura breve, a esas historias de gente con poco brillo, y se da cuenta que él, para ser, por así decirlo, celebrado magníficamente en toda la Europa, era necesario irradiar un exotismo y sobre todo una desmesura como los que cultivan con tanto éxito eh, aquellos que son los más celebrados contemporáneos, llámese un García Márquez, qué sé yo, un Carlos Fuentes, un Carpentier, y, y-
y así, ¿usted considera también ello o discrepa? Y si es así, nos lo dice con total libertad. Claro, como dices bien, se busca la novela total, ¿no? Los autores del boom querían escribir, narrar de distintos estratos sociales, distintas geografías, ¿no? Incluso Carlos Fuentes con Mario Vargas Llosa, y querían unir a ese grupo, a este proyecto, a García Márquez, escribir una novela múltiple, digamos, una novela sobre la dictadura de América Latina, que era un flagelo que castigó en la época en que ellos se desarrollaron sus obras literarias. En el caso de Ribeiro, como tenía un perfil más decimonónico, menos ambicioso, en el sentido de abarcar menos espectro geográfico totalizante, eh, se limitaba a pintar la aldea de Santa Cruz o Lima, ¿no? Y a veces algunos cuentos que se desarrollaban en otros lugares. Pero como yo creo, como bien señala el novelista Antonio Muñoz Molina, en un artículo que publicó en Babelia, el diario El País, eh, la gran obra, la novela total de Ribeiro, al final de cuentas, se escribió sin la intención del autor, o sin la intención de Ribeiro, y esa novela total no es nada más ni nada menos que La tentación del fracaso, ¿no? Una novela que, digamos, perdón, un libro que abarca varios años, varios lugares, y ofrece un compendio de sentimientos, amor, desaliento, esperanza. eh, en fin, me parece una descripción muy acertada la que hace el autor de Plenilunio, de este novelista Antonio Muñoz Molina, ¿no? Y vemos de paso que Ribeiro adquiere un reconocimiento internacional, y ya no solamente Muñoz Molina, español, sino también Vila Matas, quien conoció a Ribeiro en persona cuando le alcanzó prosas apátridas, las pruebas de prosas apátridas por encargo de Tusquets en París. Uh, También otro Santiago Gamboa, novelista colombiano, que es un fan incondicional de Ribeiro. Uh, y bueno, es decir, hay una serie de autores eh, extranjeros de bastante renombre, que admiran, aprecian la producción cuentística y diarística de Ribeiro, ¿no? En especial, ¿no? Claro. Sí, y cómo Ribeiro tomaba la figura de los escritores contemporáneos, porque, por así decirlo, los escritores latinoamericanos de ese entonces se agitaban casi a un mismo ritmo que sus novelas, o sea, cobraba una presencia casi notable en los países, o cómo no, del continente entero, y veíamos, por ejemplo, escritores que viajaban con los presidentes o eran enviados plenipotenciarios, actuaban algunos como confidentes, algunos como cortesanos también de dictadores, que hasta parecían de primera mano salido de sus propias novelas que estos mismos escribían. Por ejemplo, cuando Carlos Fuentes entraba en un salón, entraba con aplomo y tan rodeado de edecanes como un presidente del mismo México, o un Vargas Llosa que estaba a puerta de ganar una presidencia, o quizás un García Márquez que formaba el círculo más íntimo de, de Castro, y quien iba envejeciendo un poco más, tipo como un novelista barroco, era casi Ribeiro. ¿Usted lo considera de esa forma? Bueno, es muy interesante esa lectura que haces tú de la relación entre los escritores y el poder, ¿no?
A ver, para empezar, por un lado, los autores del boom eran conscientes de la importancia que tenían, ¿no? Ellos sabían que estaban viviendo un momento muy especial en la literatura, ¿no? En una carta, por ejemplo, de Ribeiro a su hermano Juan Antonio le dice, Vargas Llosa eh, obtendrá más adelante el Premio Nobel de Literatura, ¿no? O sea, es una conversación íntima, personal, entonces eso creía Ribeiro, ¿no? No, o sea, eh, y bueno, García Márquez, su genio, se advirtió con Cien años de soledad. Eh, es decir, ah, eh, y estos autores latinoamericanos tenían vitrina en diversos periódicos, ¿no? O cuando opinaban sobre algún aspecto político eran muy atendidos. Por un lado eso. Por otro lado, el poder siempre ha seducido a mucha gente, a muchos escritores, y eso no solamente en la época contemporánea, ¿no? Eh, y bueno, García Márquez con Castro es lo más notorio, ¿no? Por la figura de García Márquez y también por la de Castro. El caso de Vargas Llosa, por ejemplo, Vargas Llosa eh, conoció también a Castro, pero no llegó a ser tan cercano. La impresión que tuvo fue que hablaba mucho, que parecía una persona uh, que no permitía interlocutores, ¿no? Que le dieran, que lo contradigan. Y también, bueno, ha tenido amistad con el rey de España, Juan Carlos, y con Margaret Thatcher, ha sido candidato a la presidencia. ¿Qué más? Ha conocido a todos los presidentes peruanos, ¿no? Ha tenido amistad y enemistad con Alan García, Belaúnde, etcétera, ¿no? Ribeiro también conoció a Velasco antes de asumir la presidencia tras un golpe de Estado, tuvo una amistad ahí, lo que le permitió ser diplomático y también se mantuvo en ese cargo en París con otros gobiernos, ¿no? Y para ello ya había tenido un prestigio, ¿no? Entonces los presidentes que siguieron a Velasco no lo quisieron sacar porque los iba a desprestigiar, porque iba a haber una protesta, ¿no? Presidentes de distintos tintes, ¿no? Socialistas o conservadores o de derecha, como quieras decir. Y conoció a Alan García, tuvo mucha amistad con él, lo condecoró. Eh, Cuando Vargas Llosa postuló, no quiso apoyarlo, al contrario, fue crítico. Bueno, entonces hay una relación ahí de, de seducción, ¿no? Y ambos escritores, tanto Vargas Llosa como Ribeiro, fueron marcados con tinta indeleble por la dictadura de Manuel Odría, ¿no? En su juventud. Ribeiro, por ejemplo, del año 48 al 56, era estudiante en la Universidad Católica, uh, y bueno, aunque no protestó, no tuvo un rechazo tan fuerte, frontal como Vargas Llosa mientras estudiaba en San Marcos, es evidente que en sus obras queda esa huella, ¿no? Por ejemplo, Cambio de Guardia refleja, como dice el título, un golpe de Estado, cambio de guardia, hay un cambio de gobierno, ¿no? Vargas Llosa pues, le ha dedicado varios libros al tema de la dictadura, y en relación con Odría tiene Conversión en la Catedral, ¿no? Que habla de su paso en San Marcos, ¿no? Entonces hay una fuerte coincidencia. Bueno, era lógico, ¿no? Que esto ocurriera, ¿no? Por ejemplo, a mi generación nos ha marcado el gobierno de Fujimori, el terrorismo, la hiperinflación, ¿no? Entonces, en ese caso pasó también, en caso de Vargas Llosa, eh, un pariente tenía, Bustamante Rivero, era
tenía algún vínculo con la familia de Vargas Llosa y como fue afectada por el golpe de Estado, tuvo un mayor rechazo, ¿no? En cambio, Ribeiro no tuvo eso porque vivía en la clase media y recordemos que Manuel Odría, pese a la innumerable cantidad de críticas que hubo a su régimen por perseguir a los comunistas y a los apristas, ¿no? Hubo un bienestar económico, hubo un desarrollo de infraestructura y era un gobierno de derecha que se benefició por la alza de las materias primas. Entonces, uh, ese momento económico favoreció a que Ribeiro no lo criticara tanto, ¿no? En ese momento, ¿no? Más adelante, cuando viaja a Europa, él se vuelve más crítico con los gobiernos dictatoriales y militares, ¿no? Em, Todo lo que usted eh, nos detalla de manera magistral es muy rico, pero yo me quedo con el tópico Vargas Llosa, porque nosotros vemos que, por ejemplo, hace por promedio 3 décadas hay casi un tridente. Algunos dicen que se superpone, hay otros que comentan que se amalgama muy bien entre Julio Ramón, entre Vargas Llosa y Alfredo Bryce. Algunos se han percatado que no solamente compartían gustos literarios, sino también en ocasiones manifiestos políticos y en otras residir en las mismas ciudades que prácticamente acogieron a esos tres, pero más que todo llega un momento donde también uno puede connotar de primera mano que hasta se podría decir que se distanciaron. Por ejemplo, nosotros sabemos que allá en los albores del año mm, 57 o 58, después de que nuestro querido Flaco retornara a nuestro país y poco antes de que don Mario viajara becado a la ciudad de Madrid, ambos habían tenido a bien iniciar una publicación de sus propias narraciones y eso resulta también un poco increíble porque el primero de ellos no solamente y como dato relevante, había editado eh, los relatos de Los Gallinazos sin Plumas y me parece que también los cuentos de circunstancias, el año si no lo recuerdo, y el segundo de ellos era de Don Mario Los Jefes. Entonces hay como esa ambivalencia, ese sentido de pertenencia, de usted cómo correlaciona cada uno de estos hechos planteados y cómo usted palma la relación que estos en verdad tenían. ¿No lo puede descifrar? Mira, Ribeiro pertenece plenamente a la generación del 50, una generación brillante, una de las últimas generaciones destacadísimas de la cultura peruana. Ahí podemos hallar a poetas como Jorge Eduardo Eyelson, Mm, Blanca Varela, imagínate, Alejandro Romualdo, narradores como Osvaldo Reynoso, Carlos Eduardo Zabaleta, historiadores como Pablo Macera, o sea, había y en otros campos, había una confluencia feliz, ¿no? Que coincide con la dictadura de Odría, y y en la parte final de esa generación aparece Vargas Llosa, ¿no? Y entonces, que estuvo bajo la tutela de Raúl Porra Barnechea, ¿no? Eh, y bueno, en esas circunstancias se desarrolla una obra importante en el país, ¿no? Siglo también pertenece a esa generación, desde el lado de las artes plásticas. Bueno, entonces creo que fue un muy buen momento en muchos aspectos para la cultura y el desarrollo literario,
tuvo un contexto importante también con lo del boom, con la Revolución Cubana, que centró la atención en América Latina de muchos países. Eso fue estimulante para este ambiente. Y poco después, en el año 70, aparece ya un poquito más atrás Alfredo Valdés Echenique con la novela Mundo para Julius, que precisamente en estas fechas se ha anunciado su pronto estreno, y que en una encuesta que realicé en el año 94, 95, figura como la mejor novela peruana. Bueno, eso. Entonces, este momento, esa trilogía no ha sido destronada aún, ¿no? De estos tres autores solamente quedan dos vivos y ya bastante mayores. Quizá vamos a extrañar cuando se vayan las generaciones más jóvenes o posteriores a estos autores. Han tenido éxitos irregulares, han tenido acogida por un libro o, o por algunas traducciones, han tenido algunas traducciones, ¿no? Pero no figuran uh, con ese brillo, ¿no? Creo que la gente contemporánea, a mí, ha podido disfrutar la aparición de cada libro de estos tres narradores. La primera publicación, la primera edición, ha tenido esa oportunidad de encontrar en una librería obras maestras, por ejemplo, La Guerra del Fin del Mundo, qué sé yo, Solo para Fumadores, No me esperen en abril. Entonces, esos libros difícilmente en calidad se llegan a publicar, se han llegado a publicar por otras generaciones, ¿no? Eso me queda muy claro. Hemos tenido, es como si lo llevas al plano futbolístico, haber tenido a Cristiano Ronaldo y a Messi, ¿no? Eh, a mí me parece algo así. Usted mencionó el estreno que ya nos acontece, que ya nos respira en la nuca de Un Mundo para Julius. ¿Y usted considera que a Bryce es mejor conocerlo sin censuras, íntimo, reflexivo, con un par de copas? ¿Y usted considera que él, por ejemplo, los autores que normalmente él menciona son símbolos de buena literatura y que don Alfredo es un hombre con esa clase, con ese cuidado a las formas, muy fino también, eh, m- m- de comportamiento en el sentido que se ve que él ha sido y es, por ejemplo, ese descubrimiento de libertad en París, sobre todo en la década de los 60, tras haber dejado a nuestro país para convertirse en esa figura de gran escritor y, cómo no, en esa de lector de Proust, y creo que a través de ello no solamente goza, sino que esboza magistralmente una fina sensibilidad, pero sensibilidad no solamente en el plano literario, sino artístico, porque ahí podríamos mencionar que a Bryce se esboza de un antes y un después, porque él también engloba lo que es libertad, amistad, lealtad, pero también tiene salpicaduras de humor, de nostalgia, de romanticismo, pero más que todo, eh, cómo es un perfecto narrador de historias, ¿no? Porque él coge retazos, momentos de una vida entre la bohemia y los amalgama perfectamente. Bueno, sí. Bueno, Bryce Echenique
ha tenido luces y sombras en su trayectoria literaria. Entre las sombras todavía no se sacude y no creo que, que ocurra estas acusaciones de plagio que dañaron mucho su prestigio. Y luego eh, sus libros cayeron bastante en ventas después de, de este pasaje de su vida. Um, Algunos han criticado, por ejemplo, el apoyo de Vargas Llosa a Keiko Fujimori, y eso también puede haber dañado en algunos esta imagen de escritor eh, eh, con mucha lucidez, ¿no? Bueno, en el caso de Bryce, a pesar de algunos buenos momentos, algunos como César Hildebrand, que tiene un rechazo muy fuerte a la trayectoria literaria de Bryce. Dice que es autor de un solo libro, autor de un solo libro que publicó 20, dice, ¿no? Mm. Eh, eh, yo creo que hay algo también en el sentido, hay algo personal ahí, ¿no? Las amistades de Bryce no son muy cercanas de Hildebrand, ¿no? Hildebrand además tiene un círculo muy reducido de amigos, ¿no? Con los escritores no se ha llevado muy bien. En un momento se llevó bien con Vargas Llosa y luego ya no. Con Ribeiro esa relación fue inexistente, nunca hubo amistad ni nada por el estilo, nunca hubo una entrevista ni nada. Ribeiro lógicamente lo conocía, ¿no? Pero no ocurrió ese encuentro periodístico jamás. Bueno, en resumen, Bryce es un escritor que nos deja muchos buenos momentos. Uh, eh, el tercer volumen de sus antimemorias no ha sido muy bien recibida por la crítica y los lectores. Incluso él mismo ha declarado que con ese libro se despide y que este libro fue escrito con ayuda de otras personas. Uh, Tiene dificultades para escribir, los dedos no lo ayudan en esta labor. Por eso es que el trabajo fue realizado con dictados. Eh, yo creo que su obra ya se ha cerrado, como él también lo dice, y en en ese maravilloso universo hay muy buenos momentos. No me esperen en abril, La vida exagerada de Martín Romaña, El huerto de mi amada quizá, y algunos muy buenos cuentos como La Tiki Tiquitín, Mm. Eisenhower, La Tiki Tiquitín, o Baby Esquiafino, o La Magdalena Peruana, etcétera. Hay muy buenos cuentos, digamos, una decena de, de muy buenos cuentos. Eh, y con ese Bryce yo me quiero quedar, y creo que a pesar de que hay bastante maleza, digamos, en su producción, hay una obra importantísima, destacadísima, que las generaciones siguientes no han podido superar, estar a la altura siquiera de este importante narrador. Claro. Y la pregunta es, maestro, ¿qué criterio usted logró determinar para no solamente seleccionar las entrevistas, sino para poder reunir magistralmente piezas maestras? O sea, nosotros, por ejemplo, encontramos, qué sé yo, en lo de Bryce, ya que lo estamos tocando, entre todas las entrevistas, 25 de ellas, y uno encuentra, por ejemplo, las 10 primeras que te lo muestran, y te lo colocan a la palestra, en esa relación con las mujeres, entre la música popular y, cómo no, con el humor. Entonces, usted
al momento de seleccionar, no solamente podemos encontrar em, reflexiones, sino más que todo en modo de vida y sobre todo diversas o sea, diversos significados dentro de lo que es el mismo adagio. ¿Cómo usted pudo seleccionar aquellas? Porque hay algunas que uno puede pensar, si tomo esto, en verdad es fiel figura del autor, y por qué no esta, de repente al colocarlo yo puedo inspirar en el lector un sentimiento que va más allá de lo cotidiano. Y si colocamos esta, por ejemplo, en Vargas Llosa, ¿no? Genera contradicción también en las mismas personas. Bueno, yo he publicado, como señalas, selecciones de entrevistas de estos tres narradores, Ribeiro, Vargas Llosa y Bryce. Eh, lo que publiqué sobre Ribeiro en 1998 fue póstumo, es decir, posterior a la muerte de Ribeiro, es decir, nunca pude saber la reacción de Ribeiro acerca de este volumen. Eh, en cambio, en el caso de Vargas Llosa, sí, hace poco salió una edición en España, Diálogos en el Perú se titula en España, y Vargas Llosa señala que no pensaba leer el conjunto de entrevistas que yo había hecho y al final lo hizo y había disfrutado bastante. Uh, bueno, y valora un poco el esfuerzo que hice y que da un buen panorama de su obra literaria y un poco de sus ideas, ¿no? Eh, Bryce ha opinado que... Maestro, discúlpeme, porque usted en lo de Vargas Llosa, yo creo que es bueno recalcarlo, usted no se ha sumergido en un par o en una quincena, sino a cientos de revistas y diarios, no solamente del foro latinoamericano, sino del mundo en sí. Y usted con un trabajo como un cirujano muy quirúrgico, escogido las 37, donde, como bien mencionamos, no solamente cuestiona, sino que a la vez también admira, y eso es el pensamiento de un gigante literario, porque además a ello hay información tras bambalinas complementaria, y ese abanico de fotografías retrata muy bien. Ah, bueno, gracias. Bueno, sí, a mí me ha costado mucho trabajo. Eh, Mis compañeros de la universidad me decían Varguitas, porque entonces frecuentaba mucho la obra de Vargas Llosa, que es mucho más copiosa, más abundante que la de Ribeiro, ¿no? Ribeiro tiene 3 novelas apenas y Vargas Llosa ya llegó a 20, un número redondo. Y bueno, muchos libros, ensayos, imagínate, solamente el libro de toda la producción periodística en hoja de Biblia que hay en 3 tomos, Galaxia Gutenberg tiene como 2.500 páginas, creo. En cambio, los artículos de Ribeiro en La Casa Sutil llegan a 300 páginas, ¿no? Y lo de Vargas Llosa es es mucho mayor todavía porque se está dejando de lado su producción periodística de cuando era muy jovencito y escribía solamente para cuando era universitario y bueno, en fin. Pero, también quería rescatar que, bueno, Bryce decía que la selección de entrevistas que yo hice sobre su obra, sobre las entrevistas que hice acerca de las que ofreció, decía que era muy buena introducción para conocer su trabajo, ¿no? Y que facilitaba los estudios que podrían escribirse sobre Bryce, ¿no? Um, de estos tres conjuntos, mayor acogida ha tenido el dedicado a Vargas Llosa, tiene 6 ediciones,
Lo de Bryce tiene dos. David Vallardo, el editor de Revuelta, dice que quiere sacar una tercera edición. Y lo de Ribeiro tiene, si no me equivoco, cuatro. Y también quiere sacar Vallardo una quinta, pues, con algunos añadidos y algunas fotos que he encontrado posteriormente a estas ediciones, ¿no? Ojalá que esto se concrete, pues son ediciones, la de Bryce y la de Ribeiro, agotadas, ¿no? Ojalá que tengan acogida. Y bueno, agradezco mucho a quienes me han cedido los derechos de reproducción de sus entrevistas. Ah, y yo muy contento con esta labor, ¿no? Que permite conocer un poquito más la obra y vida de estos importantes escritores peruanos, ¿no? Ajá. Y entre los tres, maestro, ¿cómo su obra o sea, cómo su obra evoluciona a través del tiempo y a través de su escritura y cómo ha cambiado ese lenguaje literario a lo largo de los años? ¿Los tres han logrado envejecer bien? Sí, bueno, eh, hay una habla inconfundiblemente limeña, los tres, ¿no? Y que pertenece a la generación principalmente del 50. Entre Ribeiro y Bryce hay 10 años de diferencia, ¿no? En medio está Vargas Llosa. A pesar de estos 10 años de diferencia, mm, el retrato de la Lima del 50 es muy... ha quedado ahí eh, para siempre, con sus tranvías, con el bolero, con el vals criollo, mmm, con un país en crisis constante, con diferencias sociales, con marcadas taras como el racismo, el machismo. Es una sociedad muy bien retratada por estos tres grandes escritores. Eh, Luego, como yo señalé, en el caso de Bryce, oh, tuvo momentos menos felices que otros dos autores. En cambio, la obra de Ribeiro se mantuvo bastante a flote en la cresta. Y en Vargas Llosa también ha habido momentos no tan destacados, ¿no? Por ejemplo, Quien mató a Palomino Molero, Cinco Esquinas, y algunos libros de ensayos no han tenido ese impacto, u obras de teatro también, ¿no? Que no han tenido esa fuerza eh, literaria que otros trabajos, ¿no? ¿Y usted considera que esa escritura clásica, pautada, esa escritura con métrica, pero sobre todo con una rima al momento de leerlo definida, incluso hasta con una batuta interpuesta, se ha ido perdiendo? Por ejemplo, entre sus primeras obras y sus últimas publicaciones, sobre todo en lo de Bryce y en lo del Flaco, en sus postrimerías, porque vemos que al final, por decir, como usted bien menciona, en el último libro de Bryce parece que fueran escritos libres y sobre todo en lo del Flaco también es casi una reivindicación, pero encontrarse para perderse totalmente. Bueno, eh, yo pienso que la, en el caso de Bryce hay un lenguaje coloquial evidente, ¿no? Ribeiro era un poco más cartesiano. eh, mm, en Bryce, por ejemplo, hay repeticiones de historias, palabras entre comillas innecesarias. Es un estilo abundante, ¿no? En Ribeiro están las palabras poco más medidas, las palabras no sobran eh,
casi están en su exacta dimensión. En Vargas Llosa hay, a diferencia de estos dos, hay una multiplicidad de estilos, ¿no? Voz en primera persona, en tercera, técnicas muy distintas, ¿no? Ribeiro y Bryce son más clásicos, no van en lo experimental, ¿no? Eso es muy, muy evidente, y esto no quiere decir que uno, si opta por una técnica, tiene la calidad asegurada, ¿no? Simplemente lo que digo son descripciones de los trabajos de estos escritores, ¿no? Hay tres preguntas y finalizamos, maestro. Una, una pregunta es, usted al momento en que tuvo las 6 entrevistas con Julio Ramón Ribeiro, se sintió quizás limitado y en el hoy por hoy, con todo el conocimiento que usted tiene, ¿usted considera que hubiera hecho un mayor y mejor trabajo sin desmerecer la labor que usted ha hecho porque es sumamente notable? Gracias. Bueno, yo nunca pensé que Rivero iba a fallecer repentinamente. Bueno, no tan repentino, fue un poco, estuvo internado más de un mes en neoplásica, primero en la clínica angloamericana y luego en neoplásica. Eh, yo sí, no esperé que esto ocurriera. Ah, Me hubiera gustado conversar de otros temas, por ejemplo, cuando he estado escribiendo la biografía de Rivero, hay muchos momentos en que me pregunto por qué no le pregunté acerca de determinado detalle. Hay momentos no oscuros, sino con menor información, ¿no? Entonces me frustra un poco eso. Y lógicamente hubiera tenido mayores armas para futuras entrevistas, pero el ímpetu del estudiante y maravillado ante una figura tan literaria tan fuerte, no sé si se hubiera disminuido, ¿no? Pero yo estaba muy, muy emocionado en ese momento. La segunda ya no se ha respondido, vamos a la tercera. Nos dicen, entre las preguntas y los comentarios que a su persona le pudieron ofrecer personalidades como Juan González Rose o en todo caso Antonio Cisneros o quizás don César Calvo, ¿con cuál de ellas y cuál de ellos usted se quedaría y por qué? Ah, bueno, los comentarios de Antonio Cisneros han sido muy generosos. Ah, y bueno, él tenía una columna que se llamaba Caballo Regalado en el diario El Comercio, y se refirió a mi trabajo con mucha gratitud, elogió lo que publiqué, y eso siempre se lo agradecí. También el de Osvaldo Reynoso, a quien visitaba bastante los sábados, como muchos jóvenes que querían que les revisara sus cuentos, ¿no? En su casa muy cerca al hospital de la policía. Eh, y para mí también fue importante conocer a este escritor tan destacado, y que me abrió muchas perspectivas y me permitió conocer mejor eh, la literatura, ¿no? El proceso creador y las opiniones que hay acerca del trabajo que uno puede ofrecer en narrativa, ¿no? Lo último, nos escriben de la Universidad San Agustín de Arequipa y nos dicen, ¿usted cree que los críticos literarios que han habido de Julio Ramón simplemente aparecieron con un afán de notoriedad y han tergiversado a la persona de Flaco? Usted, sin embargo, ha hecho un trabajo más que loable y más que todo, el mismo Julio Ramón
lo ha reconocido. ¿Qué nos puede decir de aquellas dos preguntas? Bueno, acerca de la figuración, bueno, complicado, ¿no? Algunos están obligados, bueno, todos los que estudian literatura están obligados a hacer una tesis y eligen a un autor y a un trabajo. El número de tesis sobre Ribeiro es bastante amplio en el Perú y el común denominador es que no lo han atacado, no hay críticas negativas. Lo que se dice unánimemente es que fue un gran narrador, un buen cuentista, entre los mejores de América Latina. Figuración, pues no sé, eh, quizá el libro de Seis Zorrilla fue un poco duro, no es un libro exactamente, es como un opúsculo, y luego hay muchos estudios de españoles, de Ángel Esteban, Eva Valero, Javier de Navascués, ¿no? Y en el Perú también, Antonio González Montes, eh, eh, y muchos, y en camino también he visto que hay libros, o el último más reciente quizá el de Giancarlo Di Laura, pero en general, como señalo, me parece que trata muy bien la obra de Ribeiro, que no ha generado muchas polémicas, y, y creo que la obra de Ribeiro se mantiene muy viva, y gracias a las nuevas ediciones, a- al interés como el tuyo por conocer mejor, ¿no? El interés del Club Ribeiro y de otros clubes círculos de lectura, ¿no? Me parece muy elogioso, y bueno, yo contento con que este autor, a quien tanto promocionado y quiero mucho, tenga esa difusión. La familia Aldave le envía un gran saludo, nos dice que si nos puede decir un dato, bueno, ellos son escritores, poetas de Trujillo, de La Libertad, una familia de larga data, y nos dice que si su persona nos puede mencionar un dato que hasta ahora no lo ha dicho, y con qué prosas apátridas usted se caería, y del dicho de Luder, con qué fragmento. Mira, a ver, son tres cosas. Un dato relacionado con Trujillo una vez um, entrevisté a la verdadera Leticia, que es una prima, que fue una prima de Ribeiro. Viajé a Trujillo para conocerla. Vivía en una urbanización cuyo nombre no recuerdo, lo tengo por ahí anotado. Eh, y pues me habló del Ribeiro que visitó la hacienda de Tulpo y un poco de las historias que sucedieron en esta parte de los Andes de la Libertad, ¿no? Luego me pide alguna prosa patria que a mí me gusta. Bueno, me gusta mucho esa prosa que habla de que los amigos nos permiten conocer, ¿no? Y que la pérdida de un amigo bloquea una parte de ese conocimiento, ese acceso al conocimiento acerca de nosotros mismos. En cuanto a un dicho de Luder, podría decir un típico texto que es aquel que dice que metió sus mejores goles en una cancha polvorienta, ¿no? Ante unos aficionados borrachos, me parece. Sí. Quiere decir que hizo un trabajo notable y que no fue atendido, valorado debidamente, ¿no? Y que eso creo que se corresponde eh, con la obra de Ribeiro cuando estaba vivo, ¿no? Sí, sobre todo que al flaco le encantaba el Olympique de Marsella, Universitario de Deportes. Como usted Ah, bien menciona, él siempre comentaba, y bueno, ahí está en lo dicho de Luder,
yo soy como un jugador de tercera división, mis mejores goles los metí a las afueras, en los suburbios, entre tres a cuatro borrachos que no se acuerdan absolutamente nada. Eh, Maestro, de nuestra parte, Vargas Llosa todavía sigue produciendo, hay cositas muy llamativas, todavía no ha fallecido y va a tener mucho material en ello. Y si hasta hoy por hoy hubiera estado el flaco, ¿qué cosa le hubiera comentado? Ambos. Ah, bueno, Rivero quedó muy resentido con Vargas Llosa por lo que escribió en El pez en el agua, ¿no? Mm, Ah, Cuando lo entrevisté a Vargas Llosa, me dediqué a hablar sobre Ribeiro. Esto fue en Madrid, ¿no? Hace 2 años. Vargas Llosa y le pregunté si en 1990, cuando Vargas Llosa era candidato y, y después de que Ribeiro había reunido firmas contra Vargas Llosa por el apoyo de Vargas Llosa a la estatización de la banca, Vargas Llosa estaba molesto, uh, y en una reunión que había organizado Niño Guzmán en una playa, en una casa de playa de Lima, se encontraron los dos escritores, y si Vargas Llosa le negó la mano a Ribeiro, y Vargas Llosa me dijo que no recuerda muy bien, pero sí lo hubiera, era muy posible, ¿no? Porque estaba muy resentido, ¿no? No le hubiera dado la mano, dice, ¿no? Entonces, uh, eh, la amistad ya había pasado al olvido, y eso es una muestra más de que efectivamente no, no se recompuso eh, tras el apoyo de Ribeiro a la decisión de Alan García por estatizar la banca, ¿no? Maestro, un mensaje final para todos sus lectores, tanto en provincia como en Lima y por supuesto en Denver, en Minnesota, Oregon, prefecturas como Yamanashi-Ken, Utsunomiya, y cuáles son sus últimas novedades, quizás como usted ya nos ha adelantado un poco. Bueno, este año mm, voy a, bueno, hace pocos meses preparé una edición para Revuelta de las tradiciones peruanas, una selección, un prólogo. eh, y lo que queda de este año tengo, bueno, también me dediqué a sacar una nueva edición para Random House de la palabra del mudo. Ah, bueno, aparte de mi labor docente, hago trabajos de edición, me dedico buena parte de mi vida a eso, pero tengo para anunciar, aparte de la biografía que va a sacar Revuelta, la historieta dedicada a la vida de Ribeiro por la editorial Panamericana, y una nueva edición de El asombro constante, que reúne comentarios míos de novelas eh, publicadas en diversas lenguas desde 1979 a 2016, desde Ítalo Calvino desde la novela Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino hasta El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead. eh, y en eso ando preparando más cosas que espero concluir para poder anunciar, ¿no? Maestro, el equipo de trabajo de la SOE, la Orca y toda producción, comité ejecutivo, le damos las gracias por esa cordialidad, por esa amabilidad y sobre todo ese cariño para todos nosotros, porque sin su predisposición no se hubiera hecho posible toda esta entrevista, esta tertulia, esta conversación de aquellas que esperamos haya sido de su total agrado y lo haya pasado modestamente dentro de mis limitaciones. eh, Súper bien. Bien, te agradezco mucho, Joel, y les mando un abrazo a todos tus seguidores, y espero que tengamos otra oportunidad para charlar, y también que ustedes la hayan pasado bien,
y que hayan podido saber algo un poquito más acerca de estos escritores de quienes hemos hablado bastante en extenso durante esta más de una hora. Y bueno, muchas gracias, Joel, y hasta la próxima. Chao.